déjenme contarle una historia. Hay un incidente que tuvo lugar en Irak, y esto se repitió en varias ocasiones, pero hubo un incidente que tuvo lugar en Irak, en Babel, en Babilonia, en la comunidad judía, en los tiempos del Ben Ish Hai, Rabbi Yosef Haim Alava Shalom, uno de los grandes cabalistas de la historia, que fue el maestro de Rabbi Yehuda Fetay y maestro de Rabbi Isaac Kaduri, para que tengan una idea de la altura de este hombre. Hubo un niño de la comunidad judía que decía que se le aparecía el profeta Elías y hablaba con él. O sea, él veía que se le aparecía en las noches un espíritu materializado completamente y lo veía como usted me está viendo a mí físicamente. Y esa entidad le decía que era el profeta Elías. Eventualmente esto llegó a los oídos de los cabalistas, que dijeron, aquí esto está un poco extraño, y le dijeron, hay que probarlo a ver si es verdad, porque las cosas que les decía como que no concordaban, no coincidían muy bien con lo que nosotros sabemos del judaísmo. Porque como dije en la clase anterior, aquí todo, la persona que crea que va a inventar algo, aquí todo está inventado, como decimos, como dice el refrán popular, si me permiten usar esa expresión. Quiero decir que aquí ya han pasado grandes gigantes del mundo espiritual que nos han dejado por escrito las cosas, que nos han explicado las cosas, que nos han dejado el camino para identificar lo que es verdad y lo que es falso. Y sucede que el que es inexperto o que no haya recibido estas enseñanzas se puede confundir y va a suceder que, como lo que pasó en la historia con este niño, que se le apareció esta entidad y decía, no, soy el profeta Elías, y le empezó a dar ciertas enseñanzas, pero esas enseñanzas no se correspondían con lo que sabemos nosotros de normalmente qué revela Elías o del judaísmo, y estas cosas que no encajaban muy bien. Y le dijeron los Mekubalim, la próxima vez que vayas y que esta entidad se te aparezca, dile que repita estas palabras. Y los cabalistas le dieron unos versículos bíblicos donde hablaba de la gloria de Hashem y de cómo los seres tienen que someterse a la autoridad de Dios y de la soberanía y la gloria del Eterno. Le dijo, si es Elías, él va a decir esas expresiones, no tendrá ningún problema. Si es otra entidad que está haciéndose pasar por el profeta Elías, entonces se va a negar y va a haber problema entonces. Porque donde está la Kedushá, como dije en la clase anterior, no entra la impureza. ¿Qué pasó? Que la próxima vez que apareció el niño fue en la noche y se le apareció ese espíritu, esa entidad. Oh, Elías, bienvenido Elías. Y el niño le dice, mira, le cuenta lo que pasó, ¿no? Que había ido a hablar con los rabinos, con los cabalistas, y le dijeron, di esta frase para ver si es verdad. Tienes que dar prueba de que tú eres Elías, porque eso no es porque cualquiera se aparezca, soy fulano, soy tal ángel, soy tal ser. ¿Por qué? ¿Porque lo diga él? No, pruébalo, demuestra que tú eres quien dice ser. Se le tiene que pedir prueba a la entidad para saber si es verdad quien dice ser. No porque diga soy fulano de tal, ya se le cree a cualquiera, no. Entonces, la historia dice que el niño le dijo los versículos bíblicos. ¿Y qué le dijo esa entidad, ese ser? No quería repetirla. Le decía, repite estos versos a ver si eres Elías. Y él decía que no. Y se excusaba y le decía, ¿por qué me haces hacer esto? ¿Por qué me haces hacer esto? Yo no tengo que decirlo. Le decía, no escuches lo que te dicen esos hombres. ¿Qué locura es esa? ¿Cómo no vas a escuchar la opinión de los Jamim y los otros cabalistas? Eso no tiene sentido. Si los cabalistas también reciben la revelación del Eliyahu Anabí. Y sucedió que el espíritu le dijo, si me sigues forzando no voy a aparecer más, se iba a ir. Y se fue en esa ocasión. Después regresó y le volvió a lo mismo, que repetir esos versos bíblicos, ciertas palabras de gloria a Dios, a Hashem, y no quería. Y al final se desapareció y no regresó más. Entonces los Mekubalim concluyeron que ese no era Eliyahu Anabí, ese no era el profeta Elías. Si no hubiera dicho sin ningún problema. Pero los demonios o Shedim sí tienen problemas para decir ciertas cosas. Porque no quieren, porque saben que cuando dicen estas cosas es que no pueden ni hablarlas. Porque están sujetos a la voluntad del Creador. Y en muchos casos, hay muchas de estas entidades que les decía, no, las Kedushá le huyen a las cosas santas.
Y entonces, ¿por qué contamos esto? Porque es lo que dice Rabbi Akiva en la historia. Aquel que es inexperto y no tiene un maestro, puede ser que la persona, como no se ha purificado, como no tiene una guía de los rituales que hay que hacer diarios para purificarse, ayunos, cosas, tienes que tener la guía de un maestro. Como Rabbi Akiva, que le dijo, si ven esto, ojo, cuidado con pensar que eso es así. O como en la historia que les acabé de contar, porque el inexperto, la persona trae consigo también impureza, clipot, trae consigo energías que tiene que ir depurando, tiene que ir limpiando. Y mientras eso suceda, va a tener encuentros en el mundo espiritual y tiene que tener cuidado porque lo pueden volver loco o lo pueden desequilibrar o se puede encontrar con seres que se hacen pasar por ángeles y no son. Entonces, ojo con esto. Por eso siempre aviso, ¿no? De que te encuentras hoy en día que hay una espiritualidad descontrolada, porque nadie quiere tener que hacer rezos, ni ayunos, ni mikve, ni purificarse en agua, ni vestir de blanco, ni cosas así, ni hacer las cosas que lleva, y más el sistema de la Kabbalah. La gente lo que quiere es hocus pocus, rápido, todo rápido, y ya estar viendo espíritus y entidades y